I've been sharing with you that the battle is kind of for the mind. Les dije que la batalla era por la mente, But emotions are a very important part of our life. pero las emociones son una parte muy importante de nuestra vida. Think of your emotions are to your soul, Piense que las emociones son al alma what your ability to feel is to your body. lo que la sensación de sentir es para su cuerpo. Suppose I had the power to take away the sensation of pain. Imagínese que tengo el poder de sacarle a usted la sensación de dolor, You never would feel physical pain again. que usted nunca más sienta dolor físico Offered it to you as a gift. y que se lo ofrezca como un regalo. Would you receive it? ¿Lo recibiría? It would be tempting, No, yo me tentaría, but you better not accept it. pero es mejor que no lo acepte, You would be covered with scars in a matter of days and weeks. porque en semanas o meses va a estar lleno de cicatrices. If you couldn't feel pain, you wouldn't take your hand off of the stove. Si usted no siente calor, se quedaría con la mano en la hornalla. And wouldn't it be great if you never felt depressed or angry? ¿No sería hermoso nunca sentirse enojado o deprimido? No, it wouldn't be a good thing. Tampoco sería algo bueno. That's important emotional feedback for us. Es una retroalimentación necesaria para cada uno de nosotros. Somebody said your emotions are like the indicator light on the dash of your car. Algunos dicen que las emociones son como esa luz que está en el control del auto. And you could be driving at night, Uno puede estar manejando de noche and suddenly a bright light comes on. y de repente una luz brillosa en el tablero. Now it's kind of irritating. No, molesta. So you can put a Band-Aid over the top of it. Así que le ponemos una curita para que no la veamos más. There, the light's out. Ah, bueno, ya no veo la luz. That's called suppression. Eso se llama supresión. You can take a little hammer and smash that thing. O podés agarrarla con un martillo y destruirla. There, the light's out. Ajá, ya le saqué la luz. That's called indiscriminate expression. Y eso se llama expresión indiscriminada. Or you can look under the hood of the car. O uno puede abrir el capó That's acknowledgement. y eso es reconocimiento. I believe that's how God would have us to handle our emotions. Yo creo que de esa manera es que Dios quiere que tratemos con nuestras emociones, que levantemos y veamos que está mal en el motor. We're real people. Somos gente real, We hurt like anybody else. dolemos como todos los demás. And we experience pain in our soul and in our body. Sentimos dolor en nuestro cuerpo y en nuestra alma. And essentially, you learn over the years to manage your emotional life Y uno aprende con los años a manejar su vida emocional, by learning to believe and think correctly, aprendiendo a creer y a vivir correctamente, to learn to speak the truth in love, a aprender a hablar la verdad en amor, and essentially watch over your life in a responsible way. de una manera u otra, cuidar de su vida de una manera responsable. But what if you have major unresolved issues from your past? Pero ¿qué si hay temas tremendos que no han sido resueltos de nuestro pasado? You've had some major trauma. Traumas mayores, Something gets principales, buried alive. algo que enterramos vivo. And then something comes along and triggers it. Y algo aparece en el futuro que lo despierta. And surprisingly, you just kind of flare up and get mad or angry. Y sorpresivamente reaccionás y te enojás y te ofendés. We all have wounds, Todos tenemos heridas, but if they're never healed, pero si no han sido sanadas then we jamás, bounce off each other's wounds. terminan rebotando la herida de uno al otro. It's kind of what I call a primary emotion. Es lo que yo llamo una emoción primal. And something comes along and triggers it. Y algo viene que la despierta. Suppose you had a childhood bully named Ralph. Imagínense que tenía en su infancia algún muchacho que lo provocaba, que se llamaba Ralph. And he terrorized you every afternoon. Lo aterrorizaba todas las tardes cuando volvía de la escuela. But that was 20 years ago. Bueno, eso pasó hace 20 años atrás. It has no effect on you today. No, hoy no me afecta para nada. Think it doesn't? ¿Cree que no? Suppose somebody comes up to you. Digamos que alguien se le acerca Hi, I'm Ralph. y le dice, hola, soy Ralph. Ralph? Ralph. Now, you wouldn't go to 10. 0 to 10 emotionally. Seguro que de 0 pasás a 10 emocionalmente hablando. But you may go to a 2. O bueno, tal vez llegues a un 2. And then your mind says, wait a minute, it's not the same Ralph. Pero la mente dice, no, pará, no es el mismo Ralph. Or you get married.
o te casás and you have your first child, y tenés a tu primer hijo and it's a boy, y es un varón. and your spouse says, Y tu esposa dice, let's name him Ralph. pongámosle Ralph. Would you? ¿Lo haría? Ajá. You'd name him Ayatollah Khomeini first, Seguro que lo va a terminar llamando Ayatollah Khomeini, but not Ralph. pero Ralph no. I could talk about a subject like rape, Podría hablar de un tema como la violación. and the emotional response here would be somewhere between 2 and 10. Y la respuesta emocional sería de un 2 a 10. 2 if you've never been raped, 2 si nunca fuiste violada don't know anybody's been raped, y no conoces a nadie que haya sido violado. but yeah, it's a bad thing. Sí, es algo malo. But if you were raped recently, Pero si recientemente violaron you're probably in tears right now, de tu vida, seguro que ya hay lágrimas en tu rostro. just because I said the word. Solo porque dije la palabra violación. And what happens is, Y lo que ocurre, if we don't have some way to resolve that, si no hay alguna manera de resolver esto, then we have a tendency to avoid situations that will trigger that. nuestra tendencia es evitar esas situaciones que despiertan o encienden eso. I'm not going to go there if that person's there. No, a ese lugar no voy a ir si está esa persona. Can't watch that kind of a movie. No, esa clase de película no la puedo ver. Let's not talk about that subject, I'll get mad. No, de ese tema no hablemos porque me enojo. And we all have that to a certain Y extent. todos tenemos esto a cierta medida. What if you had a lot of trauma, a lot of pain in your past? ¿Qué si hubo muchas traumas o mucho dolor en su pasado? After a while, there could be places you can't go, Tarde o temprano va a haber lugares que no podés ir, subjects you don't want to talk about, temas de los que no querés hablar. and so your world could kind of shut down. Y es como que el mundo se te va achicando cada vez más. What do we do about that? ¿Y qué hacemos al respecto? Well, the answer is really twofold. Bueno, en realidad la respuesta es doble. First question is, who are you? La pregunta primera sería, ¿quién eres? Are you just a product of your past? ¿Un producto de tu pasado? Or are you a product of the work of Christ on the cross? ¿O eres el producto de la obra de Jesucristo en la cruz? I can't fix your past. Yo el pasado no te lo puedo arreglar. God doesn't fix your past. Dios no te arregla el pasado. He sets you free from it. Él te libera del pasado. He makes you a new creation in Christ. Te hace una nueva criatura en Cristo. But how then could the past still affect me? Pero la pregunta es, ¿cuánto del pasado me afectará? The answer is unforgiveness. Y bueno, la respuesta es falta de perdón. If you want to be free from your past, then Si you have to forgive querés from your ser heart. libre del pasado, hay que perdonar de corazón. A lady came to my summer class at the seminary, Una mujer vino a mi clase veraniega del instituto del seminario. 10 years on the mission field, 10 años estaba en el campo misionero, but she was facing an emotional breakdown. pero estaba enfrentando un quebrantamiento emocional. The mission board sent her home, Y el comité de misiones la mandó a su hogar, but she didn't go to her physical home. pero no fue a su casa física. Actually, they required her to come and take my class at the Le seminary. exigieron, vaya y tome el seminario del doctor Anderson. And there she really found her freedom in Christ. Y ahí encontró su libertad en Cristo verdaderamente. Wrote me a nice letter telling me about Y it. hasta me escribió una carta contándome lo que pasó. Then she went to her natural home, Luego fue a su hogar natural, which is very dysfunctional, que es un hogar muy disfuncional. and found out her father was carrying on a homosexual affair. Y descubrió que su padre estaba ahora en una relación homosexual. She heard that from her brother. El hermano fue el que le contó. That fall, her and her husband came back and attended seminary again. Volvieron en otoño y con el esposo volvió y participaron del seminario. And they made an appointment to see me. Y hasta pidieron una cita para verme. And they told me about her family. Y me contaron de la familia. And what should we do? ¿Qué hacemos? Should we tell our mother? ¿Le decimos a nuestra madre? I mean, he could have AIDS, for instance. Podría tener SIDA, por ejemplo. I said, before we go there, Les dije, antes de entrar en ese tema, aren't you glad you found that out after the class this summer? ¿no está contenta de que descubrió esa verdad después del seminario del verano? Oh, she said, if I'd gone to the mission field home, I probably would have stepped over the line. Sí, es verdad. Dice, si yo hubiese ido del campo misionero directamente a mi hogar, seguro que me pasaba de la línea. I said, knowing that now about your family, Sabiendo eso al respecto de su familia, what does that do to your heritage? ¿qué hace eso con su herencia? She started to answer Empezó a responder
Then a big smile broke out on her Y face. luego apareció una sonrisa muy grande en su rostro. Nothing. Nada. Do you see it, Christian? ¿Lo ven, cristianos? Who are you? ¿Quién eres? You're a child of God. Eres un hijo de Dios. You have a new inheritance in Christ. Tienes una nueva herencia en You're Cristo. part of the family of God. Eres parte de la familia de Dios. This isn't pie in the sky theology. Esto no es teología como pie in the sky, thank you. Como un pastel, Worthless theology. como un pastel en el viento o en el aire. Esa fue la expresión que usó en inglés. Sorry, Algo que no Omar. tiene valor, que no tiene sentido. This is truth that we live on. Esta es una verdad sobre la que vivimos. He came to set captives free and bind up the brokenhearted. Él vino a librar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. He makes that possible by making us a new creation in Christ. Y Él nos hace una nueva creación en Cristo. But if you want to experience that, there needs to be repentance. Pero si usted quiere experimentar eso, tiene que haber arrepentimiento. And part of that process is to forgive from your heart. Y parte de ese proceso es perdonar de todo corazón. Now look in your syllabus. Mire en sus notas, página 12. Good, thank you. When you read the Lord's Prayer Cuando uno lee el Padre Nuestro and we say, Father, forgive us, y decimos, Padre, perdónanos, just as we've forgiven others. como perdonamos a los que nos han ofendido. Have you ever thought much about that? ¿Pensó alguna vez al respecto de eso? You may not be asking for very much. Tal vez no está pidiendo mucho. Why is this the case? ¿Por qué es el caso? Your relationship with God is bound up in your relationship with your fellow man. Su relación con Dios está atada con la relación con los demás. We really can't have a relationship with God in exclusion of other people. No podemos tener una relación con Dios y no tener relación con nadie más. And this is all part of the ministry of reconciliation. Y esto es todo parte del ministerio de la reconciliación. The ministry is never even mentioned in the Old Testament. El ministerio que ni se menciona en el Antiguo Testamento. It can only happen under the new covenant. Porque solo puede ocurrir bajo el nuevo pacto. And it always has to begin with God first. Y siempre tiene que comenzar con Dios primero. Everything precipitates out of that. Todo precipita de ahí. We love because he first loved us. Amamos porque Él nos amó primero. We're to be merciful as he's been merciful to us. Tenemos que actuar en misericordia porque Él fue misericordioso con nosotros. We forgive as he's forgiven us. Perdonamos como Él nos perdonó. And so, if this is right in terms of my relationship with God, Si esto está bien en relación a mi relación con Dios, then it should work out in terms of my relationship with other people. tendría que expresarse correctamente en mi relación con las otras personas. Now, the biggest teaching on that is in Matthew 18. La mayor enseñanza al respecto de esto está en Mateo 18. Peter asks a question. Hace Pedro la pregunta, How many times should I forgive? ¿cuántas veces tengo que perdonar? Up to 7 times 7? ¿Hasta 7 veces? The Lord said, ¿7? no, 70 times 7. No, Él dice 70 veces 7. Now, he's not suggesting that you buy a pocket calculator No significa que uno va a agarrar una calculadora de bolsillo and push the button 490 times y apretar el botón más 490 veces and then pull out a gun and shoot the bum. y después finalmente sacar el arma y dispararle al tipo. The point is you continue to forgive. No, la idea es que voy a seguir perdonando. For whose sake? ¿Por beneficio de quién? Your sake. Por beneficio de los demás. This is an issue between you and your Heavenly Father. Porque este es un tema entre usted y su Padre Celestial. Now let me point out something. Ahora, déjeme enfatizar esto. In the Sermon on the Mount, En el Sermón del Monte, Jesus says if you go to church Jesús dijo, si vas a la iglesia and remember that your brother has something against y you, te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, then you leave your offering and go be reconciled. deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. In other words, if you've offended or hurt somebody else, De otras palabras, si usted ofendió o hirió a alguien, don't go to God, go to that person. no vaya a Dios, vaya a esa persona. Seek their forgiveness. Busque el perdón. Make retribution if it's necessary. Haga retribución si es necesario. That's not what we're dealing with here. No estamos tratando con ese tema acá. What we're dealing with here is you've been hurt. Lo que estamos hablando acá es que usted fue herido. You've been offended. Usted fue ofendido. Don't go to that person. No vaya a esa persona.
Go to God. Vaya a Dios. It's an issue right now between you and your Heavenly Father. Es un tema ahora entre usted y su Padre Celestial. I point that out because many people think if they forgive somebody, they have to go to them. Yo subrayo esto porque muchos piensan, lo perdoné, tengo que ir a Él. In many cases, that would be unadvisable. En muchos casos eso no conviene. Some cases, impossible. Algunos casos hasta es imposible hacerlo. If an offender died, Si murió el que ofendió, you couldn't go to them, no se puede ir a hablarles, but you would still need to forgive them. pero sigue necesitando perdonar. Their death didn't heal the wound in your life. Porque la muerte de ellos no sanó la herida en su corazón. And it's very important that you point that out to people. Y es muy importante que usted señale eso a la gente que está tratando. Otherwise, they're going to be afraid to forgive because they think they have to go to that person. Si no, van a temer perdonar porque sienten que tienen la obligación de ir a la persona y confrontarlos. Now, if you truly find your freedom in Christ, Si ha encontrado su libertad en Cristo, it's maybe possible to be reconciled then to somebody else. tal vez sea posible reconciliarnos con esa otra But persona. that's not totally dependent upon you. Pero eso no depende de usted. As far as it depends on you, Si dependiese de usted, be at peace with all men. dice, estad en paz con todos los hombres. But it doesn't always depend upon you. Pero muchas veces no depende de uno. If that person doesn't want to be reconciled to, you can't. Si esa persona no se quiere reconciliar con usted no va a poder. And so the Lord told a story. Así que el Señor contó esta historia. Here's a slave who owed his master 10,000 talents. Acá estaba este esclavo que le debía 10.000 talentos a su amo. Now that's way beyond a lifetime wage. Ahora, eso es muchísimo más que el pago de los salarios de toda una vida. Repayment is not an option. No hay forma de devolver lo que se debe. So he really had no choice Así que no había otra opción but to throw himself upon the mercy of his Lord. sino implorar la misericordia de su Señor. Now, three concepts: Ahora, tres conceptos. justice, Justicia, mercy, misericordia, grace. gracia. God is just. Dios es justo. He's a righteous God. Él es un Dios justo. He could not be unrighteous for a second. Él no podría ser injusto por un segundo. Now, if you meted out justice, gave out justice, Si usted entregase justicia, you'd be giving people what they deserve. usted le estaría dando a la gente lo que se merecen. If God gave us right now what we deserved, Si Dios nos diese a nosotros lo que ahora merecemos, we would all get hell. todos terminaríamos en el infierno. But God is also merciful. Pero Dios también es misericordioso. And mercy is not giving people what they deserve. Y la misericordia no es darle a la gente lo que se merecen. If you throw yourself upon the mercy of a court, Si usted implora la misericordia de una corte, you're acknowledging your guilt, reconoce su culpa, but you're asking them, pero les pide, don't give me what I deserve. no me den lo que me merezco. That's not the same as grace. No es lo mismo que la gracia. Grace is giving people what they don't deserve. Porque la gracia es darle a la gente lo que no se merecen. We've been saved not by deeds done in righteousness, No hemos sido salvos por obras de justicia, but by the grace of God. sino by por the la mercy of gracia God. de Dios, por la misericordia de For Dios. by grace have you been saved. Porque por gracia sois salvos. Not a good works lest any man should boast. No por obras para que ninguno se jacte. So how are we supposed to relate to other people? Entonces, ¿cómo tenemos que relacionarnos con los demás? We're supposed to be merciful as God has been merciful to us. Tenemos que obrar en misericordia como Dios obró con nosotros. Don't give them what they deserve, No darles lo que se merecen, but don't stop there. pero no frenar ahí. Take the next step. Dar un paso más. Give them what they don't deserve. Darles lo que no se merecen. Love one another. Amaos los unos a los otros. Freely we have received, De gracia hemos recibido, freely we give. de gracia damos. And that's all by the grace of God. Y todo eso por la gracia de So Dios. his master forgave him. Así que el amo lo perdonó a este que debía los 10.000 But he had talentos. a fellow slave who owed him 100 denarii. Pero tenía otro compañero que le debía 100 denarios. Now, a denarii is a day's wage. Bueno, el denario es lo que uno ganaba en un jornal de un día. Don't trivialize the debt. It's a legitimate debt. No diga que es una deuda tan pequeña, porque era una deuda. But it's nothing compared to 10,000 talents. Deuda en serio, pero nada de comparar con 10.000 talentos. But he wouldn't forgive him. Pero no lo quería perdonar. So he threatened to throw him in prison. Y lo amenazó, te voy a mandar a la cárcel. So the master comes and says, you wicked slave. Así que el amo viene y le dice,
siervo I perverso, forgave you all of that debt. te perdoné toda esa And you deuda. wouldn't forgive the man who owed you 100 denarii. ¿No debías tú también tener misericordia del que tuvo misericordia de ti? If you don't forgive him from your heart, Si no lo perdonas de corazón, I'll turn you over to the tormentors. voy a mandarte a los verdugos. The word torment is interesting. Esa palabra verdugo, tormento, es interesante. It's the same word that the demons used when they said to Jesus, Es la misma palabra que usaron los demonios cuando le dijeron a Jesús, why are you tormenting us? ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Now for the Christian, that's not an act of judgment on God's part. No es para el cristiano un juicio de parte de He's not Dios. punishing us, No nos está castigando Dios. but he's disciplining us Él nos está disciplinando. because he doesn't want us to live in bitterness. Porque Él no quiere que vivamos amargamente o en Bitterness, amargura. bitterness is like swallowing poison, Porque la amargura es como beber veneno hoping the other person will die. y desear que se muera el otro. Forgiveness is to set a captive free, El perdón es liberar a un cautivo only to realize you were the captive. para darte cuenta al final que el cautivo eras vos. So God will discipline us. Dios nos va a disciplinar. No discipline at the time seems joyful, Porque ninguna disciplina al momento parece motivo de gozo. but afterwards it produces a spiritual fruit of righteousness. Pero luego produce el fruto espiritual de justicia. Now he adds even a new condition. We need to forgive from our heart. Dice, porque añade el Señor diciendo que debemos perdonar de corazón. And it's very common for people to say, why should I forgive? Y la pregunta que hace la gente es, ¿por qué debo perdonar? You don't know how bad they hurt me. Usted no sabe lo que me hicieron. They're still hurting you. Todavía te están This hiriendo. is how you stop the pain. De esta manera, perdonando, vas a frenar el dolor. What's to be gained is actually freedom. Lo que ganás en realidad es libertad. Well, I'll heal first and then I'll forgive. No. Primero me voy a sanar y después perdono. It's the other way around. No, es al revés. You forgive in order to heal. Perdonás para ser sanado. And if the forgiveness is from the heart, the wounds follow almost immediately. Or Is- wound are healed almost immediately. Y si es perdón de corazón, las heridas se sanan casi inmediatamente. What is forgiveness? ¿Qué es el perdón? It's not forgetting. No es olvidar. Well, God forgets. Dios olvida. No, he doesn't. No, Él no olvida. God couldn't forget if he wanted to Dios no podría olvidar aunque quisiese, because he's omniscient. porque Él es omnisciente. But the Bible says, I will remember your sin no more. Pero la palabra de Dios dice que Dios dijo que no me acordaré de tus pecados más. That's true, but that does not mean forget. Sí, pero eso no significa que se haya olvidado. What that literally means is, Lo que literalmente significa esto de no recordaré I will not take the past and use it against you in the future. es no tomaré el pasado para usarlo en contra tuyo en un futuro. I will remove it far from me as the east is to the west. Lo quitaré de mí tan lejos como el oriente está del occidente. So even though I have sinned, Así que aunque pequé, in God's mind that was nailed to the cross. God's mind that's nailed to the cross. y el Señor clavó esos pecados en la cruz, And he will never use that past against me. y Él nunca usará ese pasado en contra mío. So when you say to somebody today, Así que cuando usted le dice a alguien hoy, well, 2 years ago you did this, pero hace 2 años hiciste esto, you know what you just said? ¿sabe lo que acaba de decir? I haven't forgiven you. No te he perdonado. I'm still taking the past and throwing it up against you. Todavía tomo el pasado y te encaro con él. And we can't relate to each other that way. Y de esa manera no nos podemos relacionar con los demás. Forgetting may be a long-term byproduct of forgiveness, Tal vez el olvidar sea un producto a largo plazo del perdón, but it is never a means to it. pero no es una manera para llegar al perdón. Forgiveness does not mean that you tolerate sin. El perdonar no significa que uno va a tolerar el pecado. God forgives, Dios perdona, but he doesn't tolerate sin. pero no tolera el pecado. So if you forgive, you have every right to set up scriptural boundaries to stop further abuse. Si usted perdona, puede establecer límites bíblicos para frenar futuro abuso. Suppose there's a man who is physically abusing his wife, Digamos que hay un hombre que está abusando físicamente de su esposa and we do nothing about it. y no hacemos nada al respecto. Well, it's his wife. Bueno, es la esposa de él. And then he comes to your church Y viene a su iglesia and abused another lady. y abusa de otra mujer. Would you tolerate that? ¿Lo va a tolerar ahí? Well, I'm sure you wouldn't. Seguro que no. But it's all right to do it to his own wife? Pero está bien que se lo haga a la esposa. It's not only wrong, No
no solo que está mal, it's a double offense. es una doble ofensa. She's not only getting abused, Porque no solo que abusa, she's being abused by the one God provided to protect her from that. sino que está siendo abusada ella por aquel que Dios proveyó para protegerla. Suppose a mother is verbally or physically abusive of her children, Digamos que una madre abusa verbal o físicamente de sus hijos and we don't do anything about it. y no hacemos nada al respecto. And then she comes to church and does it there. Y después viene a la iglesia y le pega a alguno de los niños. Would you tolerate that? Ahí es cuando le va a decir, I'm sure you wouldn't. seguro que no. But it's all right to do it to her own children? ¿Pero qué? ¿Está bien que lo haga en su casa? Again, it's a double offense. Es una doble ofensa. You know the best way to illustrate that ¿Sabe la mejor manera de ilustrar esto? is to ask you a question. Es hacerle esta pregunta. Suppose I'm dealing with a young lady who was sexually abused by her father, Digamos que estoy tratando con una joven que fue sexualmente abusada por su padre. but she also knew her mother knew about it Pero también sabemos que la mamá sabía al and respecto wouldn't do anything to protect her. y no hizo nada para protegerla. Which one do you think would be harder for her to forgive? ¿A quién creen que le va a ser más difícil perdonar? The mother. A la madre. And we all instinctively know that. Y todos instintivamente sabemos eso. One lady said, well, I knew who I need to forgive. Y una señora dijo, yo sé a quién tengo que perdonar. Now she's married and has 2 children. Ya está casada, tiene 2 hijos. That would be my mother. Sería mi mamá. But I would go to church next Sunday. Yo iba el domingo siguiente a la iglesia She would expect us to come over to our house. y ella pedía que vayamos a And visitarla a she's la going to casa. badmouth me again. Y de nuevo me iba a gritar. I said, put a stop to that. Bueno, frená con todo eso, le dije. Well, she was surprised by what I said. Fue sorprendida por mi dicho. Well, aren't I supposed to honor my mother and my father? Pero no dice la Biblia que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. I said, how would that honor her? ¿Cómo la estás honrando? By allowing her to continue to tear you down. Dejando que te siga destruyendo tu vida. I said, to honor a mother and father in the Old Testament Honrar a un padre, una madre, en base a lo que dice el Antiguo Testamento, primarily means financially take care of your aging parents. significa primordialmente ayudar financieramente a los padres que envejecen. You were given away years ago in marriage. Vos ya fuiste entregada hace años atrás en Your matrimonio. responsibility right now is to your husband and your children. Tu responsabilidad ahora es para tu esposo, para tus hijos. And if you don't put a stop to that, you're just going to pass it on to your kids. Pero si tú no frenas con ese patrón de vida, se va a pasar de tu vida a la She de said, tus what, hijos. what do you suggest I do? Y me preguntó, bueno, ¿qué sugiere que haga? Well, if she invites you over, I'd go. Bueno, si te invita, But anda. if she starts that again, I would say, Mother, Pero si empieza a atacarte de vuelta, I'm not going to decirle, let you talk. madre, Not going to let you talk to me that way no anymore. voy a permitir que me hables así nunca más. That isn't doing you any good, and it isn't doing me any good. Porque eso no te hace ni bien a vos, ni me hace bien a mí. And if you're going to keep doing that, I'm going to have to stay away. Y si seguís con esta actitud, yo me voy a tener que ir. You need some help. Necesitas ayuda. Is that the right thing to do, people? ¿Les parece que eso es lo correcto, gente? Absolutely. Claro que sí. You never help the abuser by allowing them to continue in abuse. Nunca ayudamos al abusador dejándole seguir en su abuso. Or you're just going to repeat that cycle of abuse and Se go va a on and on. repetir ese círculo de abuso. What I'm really eternamente. saying is if you truly forgive from your heart, En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si perdonamos de corazón, then set up scriptural boundaries to stop further abuse. establezca límites bíblicos para frenar todo futuro abuso. We have a crew who represents us in Northern Ireland. Tenemos un grupo que nos representa en el norte de Irlanda. And one of the men of the crew wanted to take me to the church I was speaking at Sunday morning. Y uno de los hombres que está trabajando ahí me quería llevar a la iglesia en la que predicaría el domingo a la mañana. He heard me share that illustration before. Y me escuchó compartir esa ilustración que So I dije wanted to recién. tell you that kind of changed my life. Y me dijo, quiero que él sepa que eso medio como que cambió mi vida. His father was a policeman in Northern Ireland. Porque el padre de él era policía en el norte de Irlanda. And when he was 8, he was killed. Y un día lo mataron. The mother never really quite recovered from it. La madre jamás se recuperó de eso. And she just was verbally abusive of all of her children. Y ella abusaba verbalmente a todos sus hijos. And that went on year after year. Y eso fue año tras año. And if it got to the point, I didn't want to even talk to her, go there. Llegó un punto que no quería ni hablar con ella, ni visitarla. But after I heard that, Pero después que escuché eso, when I did go over to see her, cuando la fui a ver, and when she started, I said, Mom, I'm Y not going cuando- to
let you do that to me anymore. Empezó a abusar verbalmente. Le dije, mamá, no te voy a dejar And que if me you trates insist on así. doing it, I'm going to stay away. Y si insistís en este patrón, yo me voy a alejar. You mean you're not going to come see me anymore? ¿Qué? ¿No me vas a venir a ver nunca más? Mom, that's not what I said. Mamá, no dije eso. That isn't doing you any good. It isn't doing me any good. Eso no te hace bien a vos, no me hace bien a mí. And the whole thing stopped. Y ahí se cortó. And we have to be responsible like that, or we're just going to pass it on to the next Y generation. tenemos que ser responsables de esa manera, porque si no, se lo pasaremos a la próxima generación. It's not seeking resentment. No es buscar el resentimiento. All right, I'm not going to get even with the person. Bueno, está bien, yo no me voy a vengar de la persona, I just like the satisfaction of hating the wretch. pero me encantaría tener el deleite de poder darle una buena trompada. But you lose, see? Pero perdés, ¿sabes? That makes you just like that person. Porque te convertís en esa persona. Well, I want repayment. Bueno, pero yo quiero que me pague. How would you repay that? ¿Y cómo vas a cobrar? Suppose somebody you gossiped about me, Digamos que alguien murmuró en contra mío slandered my name, y abusó de mi nombre. and then you come under the conviction of God, Y después cae bajo convicción de Dios. and you come up and say to me, Y usted se acerca después que habló mal de mí I need to ask your forgiveness. y me dice, le tengo que pedir perdón. I've gossiped about you. Oh, y hablé mal de usted. Now, my first thought was, what did you say? Mi primer pensamiento es, ¿y qué dijiste? Now, part of me would say, Parte de mí get it back. diría, bueno, devolvé. Get it back. It's in Hong Kong by now. Sí, trata de tomar lo que lanzaste al mundo. Está en Hong Kong ya. Well, I want repayment. Quiero que me pagues. How would you repay that? ¿Cómo se paga una ofensa así? Sue for damages? ¿Hacer un juicio para que te dé por injurias y calumnias? That may put a little money in my pocket, Bueno, tal vez tenga un poco de dinero en mi bolsillo, but the problem would still be there. pero el problema sigue ahí. That's what we mean by forgiveness. What does it really mean? Bueno, definamos entonces qué significa el perdón. Well, I want revenge. Bueno, quiero venganza. And what does the Lord say? ¿Y qué dice el Señor? Revenge is mine. I will repay, saith the Lord. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Now, you have to choose to believe that, people. Y ustedes tienen que elegir creer en eso, pueblo. If you're going to forgive somebody as Christ has forgiven you, Si usted va a perdonar a otros como Cristo lo perdonó a usted, what did he do? ¿qué hizo él? He took our sin upon himself. Él tomó su pecado y lo puso sobre él. So to forgive another person means Así que perdonar a otro significa, I am agreeing to live with the consequences of your sin. yo estoy dispuesto a vivir con las consecuencias de tu pecado. You say, well, that's not fair. Uno dirá, bueno, pero eso no es justo. You're right. Tiene razón. But you'll have to anyhow. Pero hay que vivir con las consecuencias de todos modos. Everybody here is living with the consequences of somebody else's sin. Todos vivimos con las consecuencias del pecado de otro. In fact, every person in the world right now is living with the consequences of Adam's sin. Todos, de hecho, en el mundo entero están viviendo por las consecuencias del pecado de Adán. There's only one real choice. Hay solo una elección. You can remain in the bondage of bitterness, Uno puede permanecer en esa atadura de la amargura or you can choose the freedom of forgiveness o puede elegir la libertad del perdón and not use it against them in the future. y no usarla en contra de otros en el futuro. It seems to pull against our sense of justice. Parece que va en contra de nuestro sentido de justicia. I want justice. Yo quiero justicia. We have it. La tenemos. It's in the cross. Está en la cruz. Christ died once for all. Cristo murió una vez y para siempre. Your sins, my Por sins, tus pecados, por mis pecados. his sins and her sins. Los pecados de él, de ella. This is the only thing that makes it right. Eso es lo único que lo hace correcto. That's the beauty of the gospel. Eso es la hermosura del Evangelio. And God will take care of this in the end. That's why we have a great white throne judgment. Y Dios se va a encargar de todo al final, por eso es que tenemos el trono blanco del juicio. You let God deal with that person. Deje que Dios se encargue de esa persona. You make the choice to get on with your life. Usted tome la decisión de avanzar con su vida. You can walk out of here free. Usted puede irse de este lugar libre. Your freedom is not dependent upon anybody else. Su libertad no depende de lo que hagan los demás. It's only an issue between you and God. Es un tema entre usted y Dios. One lady came to me and sure, just forgive. Una señora vino a mí. ¿And what? She said, sure, just forgive. Sí, claro. Perdona.
My best friend walked off with my husband 10 years ago. ¿Sabe lo que hizo mi mejor amiga? Se fue con mi esposo hace 10 años atrás. I said, wow, that's double loss. Wow, le digo, esa es una doble pérdida. I said, and what do you think they're doing? ¿Y qué cree que están haciendo ellos? Oh, they're going on vacation Se van de vacaciones. and you're here miserable. Y usted acá miserable. And if you think you stay mad, you're getting even with them. Y si usted cree que quedándose ofendida se pone en venganza con ellos. And the only one you're hurting right now is yourself. La única que se está dañando es usted. What I see is somebody with one fist in the air. Lo que veo es alguien que tiene un puño levantado en el aire. The only reason it's there is because God has a hold of you, Y el único motivo por el que está así es porque Dios la tiene agarrada. and He'll never leave you. Él nunca te va a dejar. The other fist is hanging on to the past Sí, la otro puño está aferrado al pasado. and not going to let go. No lo voy a So you're soltar. hanging on with all your effort. Así que te aforrás con todas tus fuerzas. I said, why don't you let it go ¿Por qué no soltás? and grab hold of God? Y aferrate con las dos de Dios. I'll think about it. No lo voy a pensar. Well, that afternoon she went through the steps. Y esa tarde pasó por todos los pasos. Sunday morning we're in church, Y el domingo a la mañana estábamos en la iglesia. and she's up in the choir singing. Y está en el coro cantando. And the pastor's wife was sitting beside me. Y la esposa del pastor estaba sentada al lado mío. I said, do you know that lady? Y me dijo, ¿conoce a esa señora? I can't keep my eyes off of her. Sí, no le puedo sacar la mirada. What's happened to her? ¿Qué le pasó? She's free. Le dije, está libre. She let it go. Soltó. Let it go, Christian. Cristianos, suelten. Let it go. Déjenlo. Let God deal with that. Deje que Dios se encargue. How do you forgive from the heart? ¿Cómo perdonar de corazón? Well, you have to be willing to acknowledge the hurt and the hate. Bueno, hay que reconocer el dolor y el odio. And sometimes we just slide over that part of it. Y a veces como que saltamos ese primer escalón. Okay, I forgive my father. Sí, perdona a mi papá. Did they? ¿Lo perdonó? No. No. What'd you forgive him for? ¿Y por qué lo perdonaste? Oh, things he did. Cosas que hizo. What did he do? Ajá, ¿y qué fue? I don't want to talk about it. No quiero hablar del respecto de eso. See, if you forgive generically, Si usted perdona you genéricamente, get generic freedom. el perdón que obtiene es genérico también. And what we do in our steps is we have them pray Y lo que hacemos en estos pasos es que ellos oren and ask the Lord who it is they need to forgive. y que le pidan al Señor, Señor, ¿a quién tengo que perdonar? And out comes a bunch of names. Y ahí aparecen un montón de nombres. Now, if you forgave these people, what would you be doing? Ahora, si usted perdonase a esta gente, ¿qué estaría haciendo? Nobody to this day has ever given me a good answer. Nadie hasta ahora me ha dado una buena respuesta. So I explain it to them. Así que se las explico. We try to push this down. God's trying to surface it so we can let it go. Tratamos de empujar nosotros esto para abajo y taparlo. Dios quiere sacarlo a la luz para que se vaya. It comes to a crisis of the will. Y llega a producirse una crisis en la voluntad. We have them say, Lord, I forgive, but what for? Uno dice, bueno, Señor, yo perdono, pero ¿para qué? Stay with that till every remembered pain. Y quédese con esa pregunta hasta que se acuerde de cada recuerdo doloroso, Every sin of commission or omission. cada pecado de comisión o de omisión. And then stay with that until you're done completely. Y permanezca firme ahí hasta que se acabe. It's a crisis of your will. Es una crisis de su voluntad. You know, when people have worked through their list, Cuando la gente trabaja en toda esta lista, usually they're almost exhausted. por lo general terminan exhaustos. And for many, it's a very emotional Y experience. para muchos es una experiencia muy emocional. There's somebody inside me, Hay alguien adentro mío you too, y adentro suyo también, that responds to them. que responde a ellos. I'm so sorry that happened to you. Cuánto lamento que hayas vivido eso. You didn't deserve that. No lo merecías. It's not your fault. No es culpa tuya. I'm so sorry, young man, Lamento, joven, that you never had a father who knew how to hug you and hold you. que nunca tuviste un padre que supo amarte, abrazarte. Instead, they beat you. En vez de eso te pegaba. I'm so sorry, young lady, Cuánto lamento, jovencita, that you never had a mother who knew how to build you up. que nunca tuviste una madre que sepa edificarte. Instead, all they did was put you down. Lo único que hacía era denigrarte. That's not your fault.
pero no es culpa tuya. And as a parent, I want to acknowledge that to you. Y como padre quiero reconocer eso delante You didn't suyo. deserve that. No lo merecías. One of the painful ones for me, Uno de los dolorosos para mí, because my daughter was raped, a causa de la violación de mi propia hija, I've dealt with many ladies who've been sexually abused. he tratado con muchas mujeres que han sido sexualmente abusadas. And what makes it so difficult for you Y lo que lo hace tan difícil para usted is they'll never come back and say they're sorry. es que nunca volverán a decir Never own up lamento. to it. Nunca darán la cara por lo que And hicieron. you feel stuck. Y usted se siente atrapada. And ladies, since they won't come back, Damas, como ellos no van a volver, then can I? ¿puedo yo? As a husband, as a father, as a Como man. esposo, como padre, como hombre. Ladies, will you forgive us Damas, ¿me perdonarían for the way we've looked at you por cómo las miramos, and touched you cómo las tocamos and raped you? y cómo las violamos? That is not your fault. Eso no es culpa suya. That's our sickness. Esa es nuestra enfermedad. And for your sake, let it go. Y por beneficio propio, There's been suéltenlo. enough pain, Ya han sufrido demasiado. and it can stop here Y eso puede parar acá, by the grace of God. por la gracia de Dios. Let's pray together. Vamos a orar. Father, we're in such need of healing. Padre, estamos tan necesitados de sanidad. There are so many wounds in the church today, Hay tantas heridas en la iglesia hoy. and we just bounce off each other's wounds. Y es como que raspamos nuestras heridas con las del prójimo. But Father, give us the grace Pero te pedimos, Padre, danos la gracia to forgive as you have forgiven us, para perdonar como tú nos has to perdonado. be mercy to those as you've been merciful to us. Dar misericordia a otros como tú nos has dado misericordia. It's the most Christ-like thing we could ever do, Es lo más semejante a Cristo que jamás podamos hacer. that we can see people reconciled again, Ver gente reconciliada otra vez. first with you and each other. Primero contigo y luego con los demás. God, I just pray that this would spread throughout the churches, Padre, te pido que esto se esparza a través de todas las that we iglesias. could all be free from our past, Que todos podamos ser libres del pasado. and so we could become the people you created us to be. Para convertirnos en el pueblo que tú deseas que seamos. Thank you for forgiving us, Gracias por perdonarnos. for giving us new life, Gracias por darnos nueva vida. for preparing a place for us, Por preparar un lugar para for nosotros. never leaving us or forsaking us. Gracias por nunca dejarnos ni abandonarnos. We love you for it, Te amamos por ello and we'll thank you in Jesus' name. y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God bless. Que Dios los bendiga.